Si los acontecimientos en Francia se habían concretado en el mayo del 68, como el mes en el que sucedieron mayores agitaciones y manifestaciones en todo el país, en Checoslovaquia el acontecimiento definitorio, como he mencionado en numerosas ocasiones en otros episodios y en este mismo, fue la invasión soviética del 21 de agosto del 68. Florian Havemann fue testigo del choque que hubo en la primavera de Praga, cuando llegaron los tanques soviéticos, y subrayó que en el momento en que se produjo la invasión quedó claro que algo estaba ocurriendo, algo decisivo. En ese sentido, el proyecto de socialismo con rostro humano, implementado por Dubček, fue derrotado y el propio presidente de la República de Checoslovaquia fue apartado del poder. A partir de entonces, Checoslovaquia se convirtió en uno de los regímenes más represivos del bloque oriental porque los soviéticos impusieron a líderes que estaban más acorde a sus ideales y por tanto aquellas personas que habían tratado de reformar el país fueron expulsadas. Mientras que Charles de Gaulle y Alexander Dubček vieron su futuro ligado a los movimientos sociales del 68 en sus respectivos países y ambos acabaron perdiendo sus puestos como dirigentes en el plazo de un año tras aquellos movimientos, el Mayo francés y la Primavera de Praga, Francisco Franco, el dictador, consiguió sobrevivir a las revueltas en España y se mantuvo en el poder hasta su muerte en el 75, incluso llegando a aplicar la pena de muerte para ejecutar a los disidentes hasta ese mismo año. Para ello se decretó el estado de excepción en enero del 69, meses después de las revoluciones, que tenía como objetivo reprimir los movimientos estudiantiles y obreros, creando un nuevo servicio de intelectualidad para eliminar la vigilancia de las universidades y restableciendo la jurisdicción militar para controlar las cuestiones de orden público. Esta nueva norma mostraba cómo los sucesos de París habían influido en los políticos españoles, ya que Manuel Fraga, el ministro de Franco, declaró el 25 del 69 al diario ABC que, comillas, no vamos a esperar a un mayo francés en el que será más difícil y más costoso solucionar este problema. Un mes más tarde, el régimen detuvo a más de 500 manifestantes mientras se procesaba, torturaba y expulsaba de las universidades a estas personas. Pero yendo más allá de las implicaciones inmediatas en estos tres países hacia las consecuencias a largo plazo en Europa, se ha argumentado que los movimientos sociales de los años 60 fueron esenciales para la ampliación de los derechos civiles. Y esto es muy importante. Digamos que a corto plazo los estudiantes no lograron sus objetivos, tales cuales fueran en España o en Checoslovaquia, de crear una democracia, o en Francia de crear un sistema mucho más directo en el que las masas se sintiesen más representadas, pero se ampliaron los derechos civiles a largo plazo. Esto fue consecuencia de años de implicación directa de la gente en los asuntos públicos, lo que contrastó significativamente con la virtual inmovilidad de los primeros años de la posguerra, es decir, la burocratización, la aparente inexistencia de políticas ideológicas. Aquí se crearon durante tantos años movimientos sociales que crearon conciencia social en la gente, que eso ya no fue tan sencillo de eliminar. A pesar de los debates sobre si el 68 fue positivo o no para la ampliación de derechos, pero lo que sí que hay un consenso más aún es que a largo plazo eso creó un caldo de cultivo que hoy en día podemos verlo como los movimientos ecologistas, movimientos feministas, Black Lives Matter y otras luchas comunes. Entre otras cosas, el nuevo ambiente de debate político e ideológico hizo que el sistema universitario se viera obligado a abrirse a las influencias democráticas e incluso otros sectores como los militares y los políticos fuesen sometidas a una revisión crítica. Esto es obviamente más visible en países como el Reino Unido, en Francia o en Alemania, democracias liberales más consolidadas. Cuando hablo de Alemania me refiero a la Alemania occidental. Y a pesar de que el historiador Arthur Marwick definió 1968 como un momento de gran dramatismo, pero no de cambios significativos a largo plazo, señaló que su gran logro fue convertirse en el epítome de toda la revolución cultural, como él la llama, una tendencia originada durante los años 60 que cambió dramáticamente la vida de la gente hasta nuestros días. Como he mencionado hace nada, los actuales movimientos sociales que abogan por feminismo, el antirracismo, los derechos del colectivo LGTBQI+, y la protección del medio ambiente son la evolución de las ideas que se promovieron durante aquellos años. Precisamente la afirmación del historiador y filósofo italiano Umberto Eco pone de manifiesto cómo 1968 supuso un cambio sísmico de ideas. Él declaró el siguiente estamento: aunque todas las huellas visibles del 1968 han desaparecido, cambió profundamente la forma en la que todos, al menos en Europa, nos comportamos y nos relacionamos. Las relaciones entre empresarios y trabajadores, estudiantes y profesores, incluso entre niños y padres, se han abierto y nunca volverán a ser las mismas de antes del 68.
En ese sentido, podemos concluir que los movimientos sociales fueron esenciales para generar debates en el ámbito público y poner en marcha nuevas reivindicaciones basadas en la libertad y el respeto tanto individual como colectivo. Es decir, los años 60 no crearon una nueva sociedad como sí que promulgaban algunos estudiantes y otros idealistas deseaban, como los miembros de la New Left, por ejemplo. Sin embargo, esos años ayudaron a concienciar a la gente y en parte las luchas comunes que están sucediendo hoy en día son el resultado de aquello. Y aquí termina mi serie sobre los años 60. Me encantaría leer vuestros comentarios al respecto. Sé que me he dejado muchos temas fuera. He elegido estos 3 países porque creo que podían aportar una visión en Europa en diferentes tipos de sociedades, pero es verdad que se podría hablar más profundamente en los años 60 en Vietnam, en México, en los Estados Unidos o en Alemania. Es cierto, hay muchísimo de que hablar y me gustaría poder leer vuestras opiniones y que